bienvenidos a mi canal Integral RT, un canal en donde lo que tú antes veías muy difícil, hoy lo verás muy fácil. En este video pretendemos, de una manera muy sencilla, que tú puedas identificar los catetos y la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Pero quiero antes recordar algo. En el teorema de Pitágoras habíamos visto que en el triángulo rectángulo había un ángulo de 90 grados. Un ángulo que en geometría se llama ángulo recto. Por eso su nombre, triángulo rectángulo. Y que este lado que estaba aquí, que era el lado más largo, se llamaba hipotenusa. Los dos restantes se llamaban catetos. Recuerda, los catetos eran los lados que formaban el ángulo de 90. Hoy veremos que los catetos toman apellidos. Ya no se van a llamar simplemente catetos. Se van a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo los podemos diferenciar? Bueno, veamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro del triángulo tenemos que tener un ángulo de referencia. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Aquí el ángulo de referencia es este simbolito que usted ve acá. Yo lo voy a colocar aquí. Es algo así. ¿Y eso qué significa en trigonometría? Significa ángulo. Es decir, este símbolo que usted ve aquí es una letra del alfabeto griego, que es la A, y se le llama alfa. Pero en trigonometría lo utilizamos para simbolizar que ahí hay un ángulo de cualquier valor. Entonces, esta es la referencia. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de dónde esté ese ángulo, van a depender los elementos del triángulo. ¿Cómo así? Bueno, si el ángulo se encuentra aquí, la hipotenusa va a ser el lado más largo. ¿Cuál es el lado más largo? Ya lo veremos. Aquí está. La hipotenusa es el lado más largo, sería H. ¿Cómo identificamos el cateto opuesto? El cateto opuesto lo vamos a identificar porque está enfrente del ángulo. Mírenlo acá. Enfrente del ángulo. ¿Quién sería? El lado A. Y el cateto adyacente lo vamos a identificar porque se encuentra muy cercano, muy pegadito al ángulo. Cateto adyacente. Pero aquí sí resulta interesante decir esto. Si nosotros cambiamos la posición de este ángulo y ahora la colocamos acá, nos vamos a olvidar de este, ya no existe. Ahora nos vamos a centrar en esta posición. ¿Seguirían siendo los mismos? Vamos a ver. Hipotenusa es el lado más largo. Eso quiere decir que la hipotenusa sería esta. H. Algo importante. La hipotenusa entonces no va a cambiar independientemente de que el ángulo se encuentre aquí o acá. Veamos, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que se encuentra, mírenlo aquí, enfrente. O sea que sería que lado B. Y el cateto adyacente es el que se encuentra cerquita. ¿Cuál sería? El A. No podemos decir que es este porque este ya es la hipotenusa. Entonces, hasta aquí tenemos en cuenta de que el ángulo que se encuentre acá va a nombrar a los elementos del triángulo. No es lo mismo colocarlo aquí que colocarlo acá. Por lo menos los catetos, que van a cambiar de nombres de acuerdo a la posición. Recuerda, para lo que era adyacente, el A, en este ángulo, para este, ¿qué era? El opuesto. Entonces es importante identificarlo bien. Bueno, entonces vamos a hacer ya para finalizar un ejercicio muy sencillo. Vamos a identificar en este triángulo los elementos que lo conforman, pero vamos a colocarle un poquito más de picardía. En los ejercicios a veces los triángulos no te salen así, sino que te empiezan a rotar, es decir, aparecen así, aparecen así, aparecen así, aparecen así. Entonces usted no le debe interesar eso. De la manera como salga, usted tiene que saber cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente.
Entonces, vamos a ver. Lo primero que hacemos es identificar el ángulo de 90. Este es el ángulo de 90 grados. Entonces, si este es el ángulo de 90, ya yo sé enseguida que estos que están aquí serían los catetos, aunque aún no sé si es adyacente o es opuesto. Lo importante es que se pueda presentar el ángulo y vamos a colocar el ángulo acá. Recuerda, si no tenemos ángulo no podemos identificarlos. Entonces, primero que todo vamos a empezar con la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, o sea que en este sentido esta sería la hipotenusa. Vamos con el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que se encuentra enfrente. Mírenlo aquí, enfrente del ángulo. Entonces, este sería cateto opuesto. Y este, que es el que sobra, sería obviamente cateto adyacente. O también lo podemos identificar porque es el que se encuentra más cerquita del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces, de igual manera, si te rotan el triángulo en cualquier forma, usted tiene que estar en la capacidad para poder identificar de igual manera los elementos del triángulo. Espero que haya quedado claro esta clase y bueno, en el próximo video, ahora sí, nos meteremos de lleno en las razones trigonométricas.